que no sé si podríamos o podrías explicar un poco más el valor de lo inútil o aparentemente inútil. Claro, entonces la filosofía, digamos, para esta mentalidad utilitaria, pues es completamente inútil, ¿no? Pero claro, es que al final lo inútil, digamos, la grandísima mayoría de las cosas que valoramos, pues las valoramos no por lo que tienen de útil para otra cosa, sino que las valoramos por su valor intrínseco, ¿no? O sea, sí, yo puedo hacer muchas cosas, pero yo, mi persona, el valor de mi persona no está en las cosas que puedo hacer, está en sencillamente que soy yo, ¿no? Que soy una persona única, etcétera, ¿no? Y así igual con cualquiera de las personas que amamos, ¿no? O sea, yo qué sé, yo a mi madre no la valoro porque sepa cocinar la comida que a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? La valoro porque es mi madre y porque tiene un valor intrínseco. Entonces, en ese sentido, no la valoro por lo que tiene de útil, la valoro por lo que tiene de inútil, ¿sí? Por lo que tiene que es tan grande ese valor que no es un valor que esté subsumido a otra cosa diferente. Entonces, la filosofía es más o menos como esto. El tipo de conocimiento o el tipo de actividad que te ayuda a ejercer no es una actividad que tenga un valor porque luego te sirve para conseguir otra cosa distinta, sino que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y a veces lo comparo con, me gusta compararlo con la física. O sea, es verdad que la física, como disciplina, tiene una utilidad muy grande porque te permite avanzar, hacer avanzar un montón la tecnología, etcétera. Pero yo creo que incluso si no tuviera esa utilidad, seguiríamos haciendo física, porque el tipo de conocimiento del universo que obtenemos haciendo física es algo que valoramos exclusivamente por sí mismo, ¿no? Aristóteles tiene esta metáfora de la isla de los bienaventurados. Entonces él dice, la isla de los bienaventurados es como un experimento mental, supongamos que todas nuestras necesidades materiales estuvieran cubiertas y no tuviéramos que preocuparnos por sobrevivir, mejorar nuestras condiciones, etcétera, etcétera. Entonces él dice, ¿qué haríamos entonces para no aburrirnos? Pues haríamos ciencia, intentaríamos hacer filosofía, intentaríamos descubrir los secretos del universo y tal, pero no porque luego obteniendo estas respuestas pudiéramos mejorar nuestra vida, porque nuestra vida, digamos, materialmente ya estaría en su máximo, sino sencillamente porque esas preguntas nos preocupan y queremos conocer la respuesta, ¿no? Aunque luego esa respuesta no nos sirva para nada distinto. Decía Platón, creo que la filosofía comienza con o en la admiración. No sé si podrías explicar un poco. Claro. O sea, la filosofía, digamos, que empieza en un momento en el que hay unas ciertas personas que tienen tiempo libre, ¿vale? Tienen tiempo libre porque, bueno, pues tenían esclavos que les hacían todo lo demás, ¿no? Esto hay que decirlo también. Es así, pero... Entonces tenían tiempo libre y en ese tiempo libre en el que no tenían encima las preocupaciones de la vida, digamos, ordinaria, podían dedicarse sencillamente a estar delante de las cosas y entonces descubrir, oye, em, no es evidente que tú y yo estemos aquí, no es evidente que esta mesa esté aquí, no es evidente que estas cosas existan, ¿no? Entonces ahí descubres como que la sorpresa de que las cosas sean y de que las cosas sean lo que son, ¿no? Y ahí nace la admiración por la realidad. Y esa admiración lo que despierta es justamente la pregunta de ¿y esto qué es en su estructura íntima? ¿Y esto cómo ha llegado aquí? ¿Y esto por qué es de esta manera y no de esta otra, ¿no? Entonces, esa admiración por las cosas despierta todas esas otras preguntas de la filosofía y por eso dice los clásicos, ¿no? Como Platón, Aristóteles lo dice también y tal, que la filosofía nace justamente de la admiración, del asombro, de descubrir las cosas y asombrarte porque están ahí. Y también va acompañado con la duda. Y entonces la duda, digamos, o sea, esta es una discusión que podríamos encontrar entre lo que sería la filosofía más clásica y la filosofía más moderna que empieza con Descartes, ¿no? Descartes, digamos, que intenta poner en el centro de la filosofía lo que tú estás diciendo de la duda. La duda no tiene un papel tan central en la filosofía clásica. En la filosofía clásica, el inicio y el motor de la filosofía es siempre la admiración. La duda tiene como un papel secundario, como una especie de, bueno, ayuda a la investigación, ayuda a la hora de valorar las distintas respuestas posibles y tal. Pero lo que hace Descartes es meter la duda en el centro de la filosofía y convertirla en el motor de la actividad filosófica. Y eso para mí es un problema, ¿vale? Es una de las cosas que trato en el libro, porque cuando uno pone en el centro de la filosofía la duda, no es eso que a veces tanto escuchamos de que la filosofía consiste en dudar de todo. No sé si lo has oído alguna vez, ¿no? Yo creo que entonces lo que sucede es que la filosofía, cuando pone la duda en el centro de su actividad, lo que hace es paralizarse a sí misma, porque la duda al final es absolutamente corrosiva y puede corroerlo todo. O sea,
no hay nada que sea tan evidente que no haya un filósofo en la historia que no lo haya puesto en duda, ¿vale? O sea, Descartes decía, es evidente que yo existo. Bueno, pues Hume puso en duda que yo existo y hoy hay gente que duda que existen las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, dudar se puede realmente dudar de todo. La pregunta es si es racional ese tipo de duda, ¿no? Y por tanto, si es racional hacer que la duda sea el centro y el motor y el criterio último del filosofar. Eso es una de las cosas que yo discuto en el libro, ¿no? Y ahora que hablabas de la admiración, ¿cómo se puede ser filósofo en el siglo XXI teniendo en cuenta que nos cuesta mucho admirar? Porque todo son impulsos, todo como va muy rápido en la era de las redes sociales, las pantallas, es Sí. como que es difícil, ¿no? Pararse a... Yo creo que tienes razón, es difícil, vivimos a unos ritmos que son muy estresantes y eso es muy enemigo de la filosofía, porque la filosofía lo que necesita es tranquilidad, paz mental, aburrimiento incluso, necesita que tengas el tiempo libre como para aburrirte. Es que hoy en día lo que nos pasa es que estamos tan estresados que a la mínima que teníamos un poco de tiempo libre, lo último que nos apetece es aburrirnos. Entonces nos metemos a saco de entretenimiento, que está bien, pero claro, el problema es que entonces eso nos agota todo el tiempo libre que tenemos y no dejamos espacio para que surjan a flote esas grandes preguntas que llevamos dentro, ¿no? Entonces yo creo que la clave está un poco en no voy a decir convertirse en un monje o en un ermitaño, pero sí aprender a desconectar del ritmo de la vida moderna y del ritmo de las redes sociales y de las discusiones de Internet y todo esto, ¿no? Entonces, a lo mejor aprender a aislarse un poquito de todo ese ruido exterior, aprender a reconectar otra vez con la naturaleza, porque también piensa que nosotros ahora vivimos en unos ambientes que prácticamente todo tiene la mano del ser humano detrás, ¿no? O sea, aquí mismo, en el escenario en el que estamos, pues esta mesa la ha hecho un ser humano, estas sillas también, estos armarios, estos libros, ¿no? Incluso estas plantas de aquí las ha puesto un ser humano aquí, ¿no? Entonces, vivimos en ambientes que son muy artificiales y que dependen mucho de nuestra voluntad. Entonces, a mí me parece que si volvemos a recuperar un poco el contacto con la naturaleza y estar otra vez en circunstancias que no dependen de la voluntad del ser humano, ahí nos volveremos a sorprender otra vez, ¿no? Y volverán a hacer esa admiración de, ostras, esto está aquí y yo no lo he puesto aquí y ningún ser humano lo ha puesto aquí. ¿Cómo es que está aquí, no? Y volverán a hacer un poquito estas preguntas. Pero claro, para eso tenemos que salir un poco del mundo, ¿no? Sí, ¿y cómo podemos hacer para salir como de esta caverna moderna quizá en la que estamos metidos? Sí, yo creo que es una cuestión de, primero, reconocer que es un problema, ¿vale? O sea, reconocer que quizás estamos demasiado tiempo pues trabajando, demasiado tiempo en redes sociales, demasiado tiempo eh, sin aburrirnos, ¿no? Reconocerlo y entonces poner algunos pasos, algunas medidas para intentar solucionarlo. O sea, una cosa, yo sé, pues ponerse unos horarios para las redes sociales, por ejemplo, o un día a la semana en el que no entras a redes sociales, ¿sí? Cosas así, o un día a la semana que te vas al monte, o un día al mes, sí, aunque sea un día al mes, o sea, algo como para intentar desconectar de todo ese ritmo, digamos, bárbaro que al final lo que hace es que no nos deja tiempo para hacernos estas preguntas. Y Enrique, has hablado de los filósofos antiguos, Mm, etcétera. Creo que el primero fue Tales de Mileto, ujú. corrígeme si me Eso se equivoco. dice, sí. Eso se dice. Entonces, ¿cómo vivían o cómo eran los antiguos pensadores? O sea, no sé si podrías hablarnos también de los más Sí. importantes. Pues mira, de Tales, Ujú. para que, digamos, veáis un poquito la imagen del filósofo clásico, de Tales se cuenta que un día iba tan tranquilo, andando por la calle, pensando en sus cosas, mirando el cielo y tal, que estaba tan distraído que se cayó en un pozo, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, alguien lo vio y se rió de él y le dijo, ah, ¿cómo puede ser que tú, que seas tan sabio, pues no veas dónde pones los pies y tal, ¿no? Entonces, para que veas que el filósofo en el fondo siempre ha tenido un poquito esa fama de ser alguien que está un poco abstraído de la realidad, ¿no? De Sócrates también, Aristófanes, el gran cómico griego, hizo una obra titulada Las nubes Ujú. y uno de los personajes principales fue Sócrates y lo representaba como estando siempre en las nubes, ¿no? Entonces el filósofo clásico siempre tenía un poquito esta imagen de ser alguien como de otro mundo, que está preocupado, pues eso, por cosas que no son, que no tienen una utilidad inmediata, evidente, etcétera, ¿no? Ostras, se pregunta por las estrellas y el cosmos y el arjé, el principio de todas las cosas, ¿no? O sea, se pregunta por cosas muy extrañas y tal.
Pues esa es un poquito la imagen del filósofo clásico. Poco a poco el filósofo, sobre todo después a partir de Platón y de Aristóteles, va ganando más renombre, porque también al inicio de la filosofía lo que sucede es que tienes filósofos y luego gente que la actividad que hace se parece a lo que hacen los filósofos, pero que realmente se centran en enseñar retórica. Y no enseñar retórica, o sea, enseñar una retórica un poco desligada de la búsqueda de la verdad. O sea, enseñar una retórica son los sofistas, ¿sí? Los que al final llamamos sofistas. Enseñar una retórica orientada exclusivamente a ganar una discusión, ganar un debate político, conseguir, pues eso, ganar las elecciones y tal, ¿vale? Y al principio estas dos figuras están muy confundidas y la gente, pues yo qué sé, ves que a Sócrates lo trataban de sofista, por ejemplo, o a un sofista lo trataban de filósofo y tal. Entonces es sobre todo a partir de Platón que hace mucho trabajo por diferenciar las dos figuras y decir, no, 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 aquí hay una gente que no se está interesando por la verdad y que solamente se interesa por conseguir un rédito político. Y luego hay una gente que sí que se interesa por la verdad. Y entonces él es el que hace la distinción entre sofista y filósofo, ¿no? Filósofo al final el que ama la sabiduría, el que ama la verdad y tal. Entonces, solamente es a partir de Platón que se establece esta distinción y se puede empezar a apreciar la diferencia entre el que está haciéndose esas preguntas con el objetivo sencillamente de ganar al otro y el que se las está haciendo para intentar alcanzar la verdad, que entonces el filósofo gana otra vez un poquito más de respeto y reputación, digamos, social.